Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos en el tema sentimental. Pero hoy, antes de comenzar, quiero saludar a dos personitas muy especiales. A Mirita y a Paula de Junín, Argentina, que os mando un besito muy fuerte a las dos. Pues ahora sí, Leo, vamos a comenzar con el trabajo. Iba a decir la economía, me he equivocado. Vamos a comenzar con el trabajo, Leo. Ya sabes que a lo largo del vídeo también te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Leo, y el trabajo. Vamos a ver qué decisión necesitas tomar, Leo, dentro de lo laboral. Vamos a ver, mi queridísimo Leo, necesitas tomar una decisión en algo, ¿eh? Aquí se están moviendo, hay acontecimientos, hay movimiento dentro del trabajo. Todavía no hay aquí una amenaza para ti contundente, ¿eh, Leo? Yo te diría que mantuvieras la calma en este caso. Leo, que no estáis trabajando. Dice, una noticia muy esperada llega, cambiando tu vida totalmente en lo laboral. Leo, que tenéis un negocio. Aquí hay unos papeles de por medio, dice, que te pueden llegar a confundir mucho, que te pueden poner incluso mal, y viendo esto como una amenaza, viéndolo como una amenaza. Yo no digo que sea una amenaza, pero sí lo vas a ver como tal. ¿Se arreglarán las cosas para ti, Leo? En este caso yo te diría que sí, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Leo, y tu economía. Bueno, mi queridísimo Leo, y tu economía, te dicen, Leo, hay movimientos, hay avances respecto a tu economía. Dice, pero de repente te surge otra situación en tu vida que dice, como que dejas de ingresar, o como que dejas de recibir un dinero con el que se contaba, ¿bien? Que esto será por un tiempo determinado. El dejar de recibir ese dinero con el cual se contaba, dice, será por un tiempo determinado. Esto no va a durar siempre así, ¿eh? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Leo. Comenzamos con los que estáis solteros. Leo, que estáis solteritos. Un cambio muy rotundo hay aquí en tu vida, o estás pasando por un cambio muy fuerte en tu vida. Hace poco ha habido una traición aquí, ¿eh? Hay una traición muy gorda aquí, Leo. Te sientes muy traicionado, muy traicionada, pero dicen que es que, vamos a ver, Leo. A ver, yo sé que ahora mismo tú te puedes sentir traicionado, traicionada con esto que ha surgido aquí, que incluso esta persona volverá a tu vida para dejarte claro qué es lo que buscaba de ti, así lo dicen las cartas. Volverá a tu vida para dejarte muy claro, para abrirte los ojos ya totalmente de qué es lo que buscaba esta persona de ti. Bien, pero bueno, como esta no era la persona de tu vida, Leo, nos vamos a quedar con la persona de tu vida que dicen que tiene que llegar todavía, que es que esta persona que se va, que se aleja, es que es necesario que se aleje de tu vida. Es necesario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Leo, que estáis solteritos. Bueno.
Dice, después de un tiempo de estancamiento harás un desplazamiento. Y el desplazamiento quiero que lo cojas como referencia de fecha, ¿eh? No como situación. Referencia de fecha, un desplazamiento que harás de cara a futuro inmediato. Que te traerá una persona muy importante a tu vida. Pero que te costará mucho trabajo abrirte a esa persona porque todavía el pasado sigue muy presente en tu mente. Tendrás oportunidad de saber lo que va buscado siempre el pasado contigo, ¿eh? Así lo dicen las cartas. Pero tú aún así te sentirás como entre dos personas, cuando el pasado ni siquiera está. Tú fíjate lo que dicen, el pasado ni siquiera está. Atención a esto, el pasado ni siquiera está. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Leo, que estáis solteros. Esta persona que se acerca nueva a tu vida dice, viene de una zona de mucha agua, Leo. Te puedes ilusionar en un principio. Por tu parte habrá ilusión y atracción sexual, pero no amor verdadero todavía. Sentimientos muy diferentes de los tuyos a los de esta persona, si te lo digo. Muy diferentes. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, solteros. Vamos a ver qué más. Tu vida sentimental podría dar un giro inesperado, solo depende de lo que tú hagas, así lo dicen. Solo depende de lo que tú quieras y lo que tú hagas. Ese pasado, claro que vuelve, pero es para dejarte, para abrirte los ojos claramente de lo que realmente quiere esa persona. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Seguimos con los Leo que estáis casados en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Bueno. Mi queridísimo Leo, casados en convivencia y novios, dice, podéis estar atravesando por un momento de tiras, aflojas, pero realmente uno de los dos espera una victoria en todo esto. ¿Bien? O sea que estos son momentos que se pasan en todas las relaciones, como yo digo siempre. Uno de los dos espera que se abran los caminos o que se abra un triunfo o un camino en sí, ¿bien? Para, digamos, avanzar o tener un triunfo en toda esta historia, en esta relación. El triunfo se puede obtener de muchas maneras. Porque a lo mejor lo que es un triunfo para uno no es un triunfo para el otro. A lo mejor, Leo, lo que es un triunfo para ti le provoca un infortunio para la otra parte. Ojo con esto, ¿eh? O a la inversa. Vamos a seguir. Yo creo que me entiendes, ¿no, Leo? Vosotros me entendéis, ¿verdad? Que si yo me explico, ¿no? ¿Me explico bien? Vamos a seguir, Leo. Seguimos. Leo, casados en convivencia y novios. Se está esperando algo para tomar una decisión, así lo dicen las cartas. Se está esperando algo para tomar una decisión, para ver luz al final del camino o algo así, es lo que están diciendo. Bien, entonces no voy a adelantar acontecimientos, pero sí digo que para uno de los dos sí hay un triunfo, aunque sea un infortunio para la otra parte. Así lo están diciendo las cartas, yo me limito a transmitir lo que veo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Seguimos, Leo, casados en convivencia y novios.
Yo siempre digo en estos casos, como yo sé que nos gusta escuchar las cosas que nos cuadran, pues siempre os digo, cuando salen cosas así, pues que si no os sentís identificados, no quieres escuchar eso, este tipo de cosas, pues que mires tu signo ascendente. Leo. Leo, casados en convivencia y novios. Decisiones tomadas de manera repentina. Decisiones tomadas de manera repentina de cara a futuro, de 3 a 5 meses. Cuidado con esto, Leo. Cuidado con esto. Vamos a seguir, seguimos. Leo, casados en convivencia y novios. La seguridad que se piensa hoy en día que se tiene en la relación es solo una apariencia. Fíjate todo lo que te están diciendo las cartas. Pon atención, dicen. Pon atención. Y cada uno que lo aplique a su historia, ¿eh? También lo digo, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Leo, y tu mensaje especial del amor. Aquí te dicen, Leo, para ver con claridad tienes que estar bien interiormente. Porque si tú y cualquier persona que no esté bien interiormente, ni va a ver con claridad, ni va a decidir con claridad. Este es el mensaje que te da y cada uno que lo aplica a su historia, Leo. Vamos a seguir, seguimos con tu salud, Leo. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Leo, y tu salud. Bueno, mi queridísimo Leo, y los temas de salud, dicen las cartas, debes de cuidarte los huesos, las articulaciones, Leo. Muy importante, los huesos y las articulaciones. Mujeres de Leo, ovarios y útero están marcando muchísimo, Vamos a seguir, seguimos, Leo. Ahora sí con tu mensaje general. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos con ese mensaje general. Leo, y tu mensaje general te dice: Leo, tienes un triunfo ahí delante, lo tienes enfrente tuyo. Pero también dicen, solo depende de ti que ese triunfo te espere o se aleje de tu vida. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Leo, te voy a dar un número, el número 32 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Leo. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.